Muy bien, compañeros. Ahora lo que quiero es explicarles lo que es OBS y cómo se configura OBS para poder realizar la grabación de un video. Entonces, lo primero que tenemos que entender en OBS es que OBS tiene una pantalla que es donde se realizan todas las presentaciones que nosotros vamos a hacer. O sea, este es como el escenario que nosotros tenemos. Aquí tenemos las escenas. Esas escenas, por ejemplo, nosotros podemos agregar nuevas escenas. Por ejemplo, yo si le coloco un título se me agregaría una nueva escena, pero ahorita no la agreguemos. Y aquí con esas escenas podemos agregar diferentes puentes. Mire, por ejemplo, que nosotros eh, podemos, podemos agregar en esas escenas, podemos agregar un texto, podemos agregar una imagen de fondo, una galería de imágenes, podemos agregar un video, una diapositiva, podemos capturar una ventana, o sea, por ejemplo, abrir un archivo abrir un video, por ejemplo, en YouTube y capturar ese video de YouTube, o podemos capturar nuestra pantalla, o podemos capturar un audio en particular. Entonces, a estas escenas le agregamos una serie de fuentes que pueden ser de alguna naturaleza como las que tenemos acá. Puede ser la pantalla de nuestro computador, una imagen, puede ser un recurso digitalizado que de cualquier clase en multimedia. Aquí tenemos los mezcladores de audio. Este sería el del micrófono y este de acá es el del computador. ¿Sí? Si hacemos por ejemplo clic acá, pues podemos ver las propiedades del sonido que nosotros tenemos. Podemos apagar un sonido, podemos activarlo o desactivarlo. Aquí tendríamos las transiciones, o sea, si yo tengo 2, 3, 4 escenas acá, entonces indicaría cómo se haría la transición de una escena a la otra y en qué tiempo se haría. Mientras que aquí tendría los controladores, iniciar una transmisión en directo, por ejemplo, o iniciar una grabación de un video, o iniciar una reproducción de un buffer, una consola de audio o de video que uno tenga, el modo estudio, que el modo estudio me permite ir colocando acá los elementos que yo quiero colocar en mi presentación. Ahora después lo vemos. Ese es el modo estudio. Aquí tenemos los ajustes del programa, que es lo que vamos a hacer ahorita, y aquí si queremos salir de esos ajustes. Entonces, a los ajustes del programa podemos ir haciendo doble clic acá y entonces ahí me mostraría todos los elementos que tiene el programa OS general. Entonces, por ejemplo, nosotros en general tenemos el tipo de idioma que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, aquí está cualquier cantidad de idiomas. Si uno quiere transmitir en algunos de esos idiomas raros que están ahí, pues también. O por ejemplo, si uno quiere hacer una clase, por ejemplo, en inglés, también la puede hacer. Nosotros escogemos español. Tema es cómo se va a ver nuestro programa. La mayoría de la gente, o el programa por defecto viene en DAC. Todo lo que yo haga en el programa OBS le tengo que dar a aplicar. Si no le doy aquí a aplicar, no cambia. Entonces, por ejemplo, si yo le doy en dar, entonces ¿sí? Aquí antes estaba todo azulito, ¿sí? Entonces es fondo negro o fondo oscuro con letras blancas. Pero, por ejemplo, también puedo, a mí personalmente me gusta mucho este, que es, se pone azulito y todo lo que uno remarca se pone azulito. Entonces, ese es como en términos generales lo que nosotros deberíamos marcar acá. Pero, por ejemplo, también deberíamos marcar comprobar actualizaciones automáticas al inicio. O sea, siempre que iniciemos nosotros nuestro programa OBS, entonces si dejamos marcada esta pestaña, entonces el programa automáticamente apenas lo iniciamos, pues él se va a iniciar él primero va a comprobar si hay alguna actualización y la descarga.
Lo otro que a mí me parece que de pronto es como bastante importante son los ajustes y alineaciones de fuente. Este es los diferentes formatos que se tienen para la transmisión. Entonces, por ejemplo, a veces pues si uno no tiene cuidado, por ejemplo, se le pueden quedar recortados los letreros y sobre todo en las pantallas pequeñas de los computadores, de los celulares, perdón. Entonces, pues ustedes saben que ahora mucha gente, la mayoría de los videos los ve por celular. Aquí es buena idea, por ejemplo, dejar remarcados estos y no tiene ninguna importancia ni ninguna particularidad. Entonces es dejar resaltadas estas y aquí colocarlo en 10, ahí estaría bien, y los otros dejarlos por defecto. El programa OBS por defecto marca todos los que nosotros tenemos ahí y le damos en aplicar para que los cambios que nosotros hayamos hecho acá, pues él los hace, pues aplicar. Ahora vamos a edición. Entonces, es lo que yo les he dicho a ustedes. El programa OBS inicialmente aparece es para hacer streaming, o sea, en realidad lo crearon dos personas, dos ingenieros, y inicialmente ellos eran aficionados a las transmisiones en videojuegos, los campeonatos. Entonces Twitch es esa plataforma básica para ellos y Mixer. Entonces Mixer y Twitch fue para lo que inicialmente se creó OBS. Inicialmente OBS solo funcionaba con Mac. Las actualizaciones que se hacen de OBS, inclusive el formato MP4 es la actualización FLV de, 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 de la versión OBS para Mac a la versión para Windows, que es la versión. Aquí también podemos hacer transmisiones para Facebook, o también podemos transmitir en Twitter, o también podemos transmitir en diferentes plataformas que nosotros tengamos. Entonces, este es para hacer emisiones, pero esas nosotros no las vamos a mirar ahora y ahorita no nos interesa esto. Las más importantes para nosotros van a ser salida, audio y video. Entonces, ahora veamos veamos el apartado de salida. Antes quería comentarles algo. Mire, en OBS, estas tres pestañitas que aparecen aquí al final, una es cuando uno está haciendo transmisiones en vivo, otra es el tiempo en que uno está grabando el video y el otro es el espacio que ocupa en nuestra CPU, o sea, de memoria de nuestro computador, y la cantidad de fotogramas a la que está transmitiendo por segundo. Normalmente YouTube aceptaba 30 fotogramas por segundo, pero ahora inclusive YouTube está configurado para 60 fotogramas por segundo, pero un video a 30 fotogramas por segundo tiene una muy buena calidad. Bueno, sigamos en ajustes. Entonces vamos a salida. Bueno, normalmente cuando uno entra a OBS, él está en sencillo. O sea, sin muchas complicaciones, en sencillo funciona bastante bien el OBS. Pero yo les quiero explicar la opción de audio. Bueno, entonces colocamos avanzado. Hoy no vamos a hablar de emisión, entonces lo dejamos así. Pero pasamos a grabar. Entonces, en grabar está, por ejemplo, el modo estándar. Si uno lo deja en modo estándar, pues lo que hacemos es dejar que OBS asuma la configuración más importante. La configuración según nuestro equipo. Ahora, el cuento es que uno lo puede colocar en avanzado. Pero
aquí tenemos dos opciones. Uno, colocarlo en modo estándar y otro, colocarlo en modo personalizado. ¿Sí? O sea, personalizar, y para la personalización pues depende en realidad mucho lo que tenga. Sea que usted escoja el modo estándar o sea que usted escoja el modo de salida personalizada, entonces lo que sí les recomiendo es la ruta donde se va a grabar los videos que usted grabe. Entonces, por ejemplo, yo quiero, o sea, si lo dejo así como está, mire dónde va a mandar. Pero si, por ejemplo, yo tengo ya un sitio preparado, entonces yo en mi equipo tengo un disco duro externo, porque es que los videos ocupan muchísimo espacio. Entonces este video en particular, todos los videos, entonces yo creé una carpeta acá en el disco o sea, en el disco externo, y ahí la llamé OBS Studio. En OBS Studio creé una carpeta que se llama videos, y entonces los videos los voy a guardar ahí. Entonces él asume esa ruta. Si no, entonces a veces suele ocurrir que uno graba un video y no sabe dónde quedó, pero ya definiendo una ruta, entonces uno ya le define al programa dónde quiere que sea dónde quede el video. Y sea que usted escoja estándar o sea que usted escoja personalizado, pues está bien. Yo voy a escoger una salida personalizada, porque también depende mucho como del tipo de programa que uno tenga. Luego viene, luego de esto viene el formato donde yo quiero, como yo quiero grabar mi, mi video, ¿cierto? Entonces, yo aconsejo pues que lo grabe en MP4. Entonces, ¿por qué MP4? Pues porque primero pues es el tipo de videos que reconoce YouTube sin necesidad de hacer ninguna transformación ni cambio en particular. ¿Cuál es el problema? Que si usted graba en MP4 y se le llega a apagar el computador el, o el programa llega a parpadear o algo, o hay una caída del programa, entonces usted tiene que volver a empezar todo el video porque no se guarda. Entonces ese es el único problema. El otro es la cantidad de audios o de imágenes por las cuales yo quiero grabar mi video. Pues en términos generales ahí está bien. No, no, no es aconsejable mover esto. Más bien lo movemos para transmisiones. Escalada de salida. Esta sí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque depende del tipo de resolución que usted tenga, el tipo de resolución que tenga el monitor de su computador. El mío está configurado para 1364 768, entonces pues así lo tengo yo y pues así lo cargo tanto a la entrada como en la salida. El audio, pues el audio aquí está configurado, uno lo puede configurar a 160 o a 320, ¿cierto? Con un sonido de con 160 kilovatios por segundo, pues está bien. Pistas de audio, entonces yo les mostraba que había aquí en la consola, está el sonido del computador y el sonido del micrófono. Entonces uno debería crear dos pistas de audio para después poder editar el sonido del computador. Entonces, ya esa es como la configuración que yo les aconsejaría, ¿cierto? En términos generales, eh, escoger personalizado, crear una carpeta si no tiene un disco externo, pues yo le aconsejo un disco externo porque los videos van saturando el computador y a lo último ya se vuelven demasiado lentos. Si no, pues crear una carpeta que se llame OBS Studio y dentro de esa carpeta meter los videos, grabar en MP4, mirar la resolución de su computador, y si su computador pues graba 1920 por
1080, pues ponerlo con la máxima resolución. La otra, crear dos pistas de audio para poder después, si es el caso, poder editar el sonido de nuestro video. Y le decimos aplicar. Ahora pasemos a audio. Entonces, en audio, pues la frecuencia de muestreo. Entonces, la frecuencia de muestreo, por defecto, él coloca 48 kHz. Yo considero pues que es lo mejor que uno debe colocar y grabar en estéreo, pero también pues tiene la opción de grabar en 7.1, en 5.1, pero pues esto ya pues depende mucho de si usted tiene un buen micrófono, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo tengo un micrófono, pero lo instalo y lo desinstalo constantemente. Ahora, uno puede dejar por defecto todas estas salidas del dispositivo. Entonces, por ejemplo, el dispositivo, él reconoce los altavoces que tiene el computador de uno. Por ejemplo, aquí están los altavoces que tiene mi computador, pues él los reconoce. Si no, pues uno los puede dejar por defecto y él reconoce y busca lo que hay ahí. Micrófonos. Entonces, si uno tiene instalado micrófonos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un Yeti Nano, un micrófono Yeti Nano, pero cada que me acuerdo lo instalo, lo desinstalo cuando voy a hacer videos, sobre todo ahorita que estoy como en vacaciones, que no estoy pues así grabando videos, no, entonces si yo tengo colocado mi micrófono, entonces aquí me aparece mi micrófono y con mi micrófono entonces hago la transmisión. De resto, pues lo mejor es dejarlo por defecto y él busca por defecto lo que tiene el computador. Eh, de resto de ahí en adelante, pues es dejarlo así como está y decirle aplicar. Ya si uno, ya si uno tiene otras cosas, pues uno ya con eso ya uno lo miraría. Bueno, ahora el video. Entonces, el video, pues como mi monitor, como el monitor de mi computador, como les decía yo a ustedes, está configurado a 1360, a 1366, 780, entonces yo lo coloco exactamente lo mismo. Y eso es para que no tenga que escalarse la imagen. Por ejemplo, si usted tiene 1920 por 1080 y aquí coloca 1364 por 768, entonces el procesador tendría que hacer un escalamiento. Para eso entonces se utilizan este tipo de escalamientos. Lo mejor aquí es dejarlo en bicúbico, ¿sí? Es el mejor procesamiento que a mí me parece, salvo pues que usted tenga una tarjeta de video muy avanzada. De resto, lo mejor es dejarlo así. Lo que sí es que entre mayor sea el proceso de escalamiento, pues más consume la memoria. Y observe que aquí está grabando a 60 fotogramas por segundo, pero si uno quiere también lo puede poner a 30. Dejémoslo en 60 fotogramas por segundo y le da aplicar y listo. Ya en adelante son los atajos que para lo que uno tenga. Entonces, a medida que uno va colocando escenas, entonces él para esas escenas va colocando diferentes atajos de teclado. Controlar 1, por ejemplo, para abrir la escena 1, controlar 2 para cerrar la escena 1, controlar 3 y así. Pero también se puede hacer directamente acá. Bueno, esa sería la configuración inicial